Bueno, estamos en la clase de los martes para el Colegio Regasoli, cuarto año, ¿sí? Estamos atendiendo consultas acerca del trabajo práctico número 3, que es de estadística descriptiva, y tenemos algunas consultas acerca de algunos de los puntos del trabajo práctico 3, ¿sí? Recuerden, o les recuerdo, que el trabajo práctico trata de la construcción de tablas de distribución de frecuencia, ¿sí? Para datos agrupados y para datos sin agrupar, ¿sí? Y algunos gráficos que vamos a ver, como son el gráfico circular, que ya lo estuvimos trabajando, y el gráfico de barras, que por ahí lo vamos a añadir, no sé si hoy, de última la próxima clase. Bueno, estoy con María acá. Sé que hubo algunas dudas acerca de cómo poder resolver el punto número 6, ¿sí? El punto número 6 les da una tabla, ¿sí? Voy a buscar mi anotador, les da una tabla de distribución de frecuencias, y en este caso se puede ver que es una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. ¿Dónde lo puedo ver eso? En esta columna. Esa columna no tiene valores sueltos y únicos, sino, como se pueden ver, intervalos. Desde el 0 hasta el 10. Desde el 10 hasta el 20, bueno, y así sucesivamente, con un intervalo de amplitud 10. Recuerden y fíjense que el primero de los datos tiene un corchete, o sea que incluye ese límite, y el último tiene un valor abierto que no lo incluye, ¿sí? Pero eso es anecdótico porque lo que nos interesa a nosotros es poder completar esa tabla. Recordemos, ya que estamos, para que ponernos en situación, ¿cuáles eran las columnas? Esta columna de acá es la tabla de los datos, ¿sí? Las clases también se llaman. Las clases determinadas por los intervalos que están acá, o sea que significa que aquí voy a contar todos los datos que son mayores o iguales que 0 y menores que 10, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente, mayores o iguales que 10 y menores que 20 y así hasta llegar al 50, ¿sí? En consecuencia, la primera columna que tenemos acá es la que llamábamos marca de clase. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, y hay una nueva columna que nosotros no la hemos trabajado mucho, pero la voy a explicar ahora, que se llama frecuencia relativa acumulada. O sea que se hace lo mismo que en la frecuencia absoluta, se hace con la frecuencia relativa, ¿sí? Bien, entonces, limpiemos el dibujo y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un poquito más grande esto, así se ve bien. Y vamos a centrar. Ahí, creo que se va a ver mejor. Bueno, entonces, la pregunta es, si yo tengo un intervalo que va desde el 0 al 10, ¿cuál de los datos voy a usar para que represente esa clase? La idea es representar un dato que esté al medio del intervalo. ¿Y cuál es el punto medio entre 0 y 10? María. El punto medio entre 0 y 10. Recuerden que para poder encontrar el punto medio de cualquier cosa, lo que hago es sumar los valores y dividirlos por 2, el promedio, ¿sí? Si yo sumo los valores y los divido por 2, ¿cuánto da la cuenta? 5, Que de ¿no? todo, ¿Estamos? sí. Bueno, y así ya puedo construir todos los puntos medios o las marcas de clase de los intervalos que vienen. Por ejemplo, María, para el segundo, ¿lo estás viendo ahí? ¿Cuál sería la segunda marca de clase? La 15. Muy bien, el 15. El próximo, Ese lo hice, 25 puse. 25. Bueno, y son todos los terminados en 5, ¿no? Fíjate que si yo le sumo 5 al 20, me da 25. Si le sumo 5 al 10, me da 15. Si le sumo 5 al 0, me da 5. Y así con todo. O le puedo restar 5 al 10, 5 al 20, 5 al 30 y 25. Acá lo mismo. Ujú. O le sumo 5 al 30 o le resto 5 al 40, que es el punto medio. Entonces, en este caso va a ser ¿cuánto? 35, 35. Y la última marca de clase, 45. ¿Sí? 45. Bueno, bastante feo me salieron eso. Pero bueno, creo que se va a entender. Vamos a
borrar ese último, a ver si me sale mejor ahora. 45. Bien. Entonces, ahí ya tenemos una de las columnas completas. Pregunta. Si tengo 15 datos, perdón, acá dice que, lo voy a buscar en la flecha, tengo 5 datos, ¿sí? Conté 5 entre el 0 y el 10. ¿Cómo sacaba la frecuencia absoluta? Bueno, la frecuencia absoluta es la cantidad de datos que caen entre el 0 y el 10, ¿sí? Entonces, perdón, vamos a explicarlo mejor. Voy a usar un nuevo valor. La cantidad de datos que caen entre el 0 y el 10 son 2. Y el número que represento, o sea, que uso para representar eso, la marca de clase, el número que va a representar el intervalo es el punto medio, que es el 5. ¿Sí? ¿Cómo sacaba la frecuencia relativa, que es este dato de acá? ¿Sí? Vamos a ponerlo con rojo. ¿Cómo sacaba este número de acá? Bueno, lo que se hacía es, se dividía, ¿sí? Voy a hacerlo aparte, ¿sí? Se dividía, si yo divido la frecuencia absoluta, que en este caso es 2, ¿sí? Lo divido por la totalidad de datos, que vamos a llamarle n, ¿sí? Eso me tiene que dar el valor este, ¿sí? Este de acá, este de ahí, ¿sí? Ahora, entonces, ese valor en ese caso es 0,05. Y como pueden ver, ahí quedó una ecuación bastante sencilla, ¿sí? En la que yo puedo, eventualmente, despejar cuánto vale la cantidad de datos, ¿sí? En esa ecuación, María, ¿la estás viendo ahí? Esa que yo estoy escribiendo acá. Vamos a escribirla Sí, por un óvalo verde. Esta ecuación de acá. ¿Cómo despejo la n? ¿Cómo está la n? ¿Qué cuenta está haciendo la n del lado izquierdo? dividiendo, Entonces, ¿cómo la paso del otro lado? multiplicando. Muy bien. Entonces, si yo lo paso multiplicando, el 2 se queda solito acá. El 2 se queda solo acá. Y el 0,05 también se queda. Y la n pasa multiplicando, ¿sí? Por último, este número lo tengo que pasar para acá. ¿Por qué? Porque la idea es dejar la n sola, ¿sí? Entonces, si yo al 0,05 lo paso, ¿cómo está ahora? Está multiplicando. ¿Cómo lo pasaría para el otro Multiplicando, lado? dividiendo. Dividiendo. Entonces, 2 me quedaría dividido 0,05. Y eso me va a dar n, que es la cantidad de datos que yo tengo, ¿sí? Esa es una manera de hacerlo. No es la única, pero es una manera de hacerlo. Entonces, ¿cuánto da eso? Bueno, 0,05 entra, si no me equivoco, entra 20 veces en 1, así que en 2 tendría que entrar 40. Hacete esa división si tenés una calculadora ahí, María. 2 dividido 0,05. Y debería darte 40. 40, sí. Perfecto. Entonces, haciendo esta cuentita que hizo el profe acá, yo me puedo dar cuenta que la cantidad de datos es 40. ¿Sí? O sea que cuando yo sume todas las frecuencias absolutas, ¿cuánto me va a tener que dar la suma acá? 40. 40. ¿Se entendió eso? Sí, Bien. Ahora, la pregunta es, ¿había otra manera de hacerlo? Bueno, fíjate que si la frecuencia relativa acumulada acá es 0,05 y acá es 0,15, ¿cuál es la diferencia? Bueno, yo al de abajo le puedo restar el anterior, ¿sí? Si hacemos esta cuenta de diferencia, el número que me da acá me va a dar la diferencia entre estos dos valores, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, vamos a admitir a Doris, que se acaba de conectar. En sí, este ahí me caso, desconectaba. sí, bueno, tenemos un cachito que se va a sumar Doris a la clase, ¿sí?
porque usualmente suele tener el micrófono muy alto, y lo vamos a tener que silenciar al último, no se lo vemos ahora. Bueno, entonces, si vos haces la diferencia entre este y el anterior, cuando hagas esa diferencia, te va a dar ese de acá, ¿sí? Hola Doris, ¿cómo va? ¿Me escuchás? Profe, buenas noches, discúlpame la demora. No, está bien, está bien. Eh, bueno, estamos explicando, igual no te preocupes de lo anterior, ¿sí? Porque está grabada la clase, así que lo que te perdiste lo vas a poder ver en video después, así que no te preocupes, ¿sí? Yo voy a subir esta parte del video, ¿sí? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, estaba diciendo que si restamos estos dos, al más grande, obviamente, que es este, ¿sí? Yo le resto al más chico, que es este, la diferencia me va a dar 0,10. ¿Sí? Y lo mismo puedo hacer con estos. Al más grande, porque este es acumulado, ¿sí? La diferencia me da el de turno. 0,40 menos 0,5 me da 0,25. Bueno, espero que se entienda, se queda bastante feo. Y, bueno, y así sucesivamente, ¿sí? 0,7750 menos 0,40, creo que da 37,50. ¿Sí? Bueno, y ahí lo voy a tener que escribir con texto, porque 0,3775. Y lo vamos a escribir con negro. Bueno, la situación lo voy a tener que escribir un poquito más chiquito. A ver, en vez de 24, vamos a ponerle 18. Bueno, ahí se entendió, ¿no? Lo que estamos haciendo es restándole al más grande, ¿sí? En la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? El más chiquito. Entonces, para obtener 0,3735 es a este le resté este. Hagan la cuenta de último. Creo que estoy haciendo las cuentas bien. Vamos a verificar. 0. A mí me da 0,375, ¿puede ser? Sí, puede ser 0, Sí. déjame ver. 77,50 menos 0,40. 0,375, sí, se me escapó un 7 ahí, bueno, vamos a corregir. Sí. Texto. Ah, no. Bueno, hay un problema, ahora lo vamos a tener que hacer de vuelta. Ahí está. Texto. Y era entonces 0,375. ¿Eso te dio? Sí, sí, sí. 0, ¿no? Y lo vamos a poner con negro, o lo vamos a dejar con rojo. Sí, de última vamos a cambiar el tamaño. 18. Bueno. Tendría que ponerlos todos con texto, pero bueno, tarda más tiempo. Ahí está. Y por último, para obtener el de este nivel, ¿sí? Le tendría que restar a 1 0,7750. ¿Cuánto te Y dio eso? 0,225. 0,225. 225. 0,225. ¿Ese lo revisaste? Ese no lo había hecho. Ese que estaba en Para duda que para hacerlo. es a 1 restarle 0,7750. Y da 0,2250. Así que revisalo a ese, María, ¿sí? Ah, este sí. Sí, entonces, ¿qué le dije yo? No sé qué me dijiste. Me parece que me dijiste 0,0, o yo escuché mal, ¿no? Ahí, ¿no? 0,225 le dije. Capaz que me entendió mal. Claro. Es 0,2250. Ahí está. Le agrega el 0 Recuerden porque que no me va da. con 4 decimales, pero bueno, en fin, ahí lo tenemos, ¿sí? Ya que estamos, vamos a escribirlos todos bien prolijos, porque si no va a ser esto. Lo vamos a borrar. Y esto también. Y los vamos a escribir prolijos, ¿sí? No cuesta nada. Texto. Acá dijimos que va 5. ¿Sí? ¿Por qué va 5 ahí? Bueno, porque es la marca de clase.
Es el Es la punto marca de medio, clase, sí. claro, el punto medio en el intervalo. El punto medio del intervalo entre 0 y 10 es 5. Lo mismo que el punto medio entre 10 y 20 da 15. Lo vamos a poner Da acá. 15. Bien. Vamos a Y de mover. 20 a 30, 25. Muy bien. 25. De 30 a 40, 35. Y de Este, 40 a 50, 45, ¿sí? claro. Acá dijimos era 25. Espérenme que esto voy más lento. 25. Pero bueno, para que quede prolijo y se entienda, pues si no. Aquí hay otro que es 35. Y el último resulta ser 45. 45. Bien. Ahora, el dato, ¿sí? El dato es que la frecuencia absoluta es 2. ¿Cómo obtengo el 2? Lo que yo dije es que si yo a 2 lo divido por la cantidad de datos, que es la cuenta que hice acá, Doris, te lo aclaro porque vos no estabas, pero bueno, igual lo vas a poder ver después más adelante. Esto que hice yo acá, digo, si yo a 2 lo divido por la cantidad de datos, me da la frecuencia relativa. Fíjate Sí. que yo acá, ¿sí? Tengo el 2 y tengo lo que me da la frecuencia relativa. Lo que no tengo es justamente la cantidad de datos. La Pero me queda esta cantidad. ecuación fácil. 2 dividido n, que no lo sé, me da 0,05. Entonces, lo que voy a hacer acá es, en esta ecuación fácil, despejar la n. Es una manera de hacerlo, no es la única, pero es una manera de hacerlo. Entonces, ¿qué hice? Esta n que está dividiendo del lado izquierdo, ¿cómo la pasé de este lado? Multiplicando. Multiplicando. Y después, este 0,05 que está multiplicando, ¿cómo lo pasé de este lado? Dividiendo. Dividiendo. Y la cuenta que me quedó finalmente es 2 dividido 0,05. Y eso me dio, como se puede ver acá, 40. O sea que en esa ecuación sencilla yo pude despejar cuánto valía el n, que lo puse acá abajo. O sea que yo cuando sume toda esta columna de acá, sé que la cantidad de datos va a tener que ser 40. ¿Se entendió eso? Bueno, pero estábamos completando la segunda frecuencia absoluta, de que todavía no llegamos a este valor de acá. El que sí llegamos a obtener es este de acá. Que ¿cómo dijimos que se hacía? Bueno, lo que se hace es, a la frecuencia relativa acumulada, al más grande le resto el más chiquito, y me va a dar este que está acá. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen 0,15, le restan 0,05, eso les va a dar, lo voy a escribir con texto, acá, 0,1000. ¿Sí? Ese es el que va acá. Repito, ¿cómo lo calculé a ese? Lo calculé haciendo, como la frecuencia relativa, esta es acumulada, a este le resto este, y me da este de acá. ¿Se entendió eso? El 0,5 le resta 0, ¿sí? No, El próximo. no, al ¿Lo revés. contrario? Al Ah, 0,15 le resto 0,0500. ¿Se entendió? sí, profe. Entonces, usemos esa lógica. ¿Cómo voy a obtener, a ver, díganme ustedes, cómo obtengo este que está acá? ¿Qué cuenta tengo que hacer? Al 0,4000 le Bien. resta 25. Sí, da 0, 0,15 le resta. 0,1500, ¿sí? Al 0,4000 le resto 0,1500, para decirlo correctamente. ¿Se entendió? O sea, sí, estos dos intervienen. Estos dos que están acá intervienen. A este le resto a este de acá. ¿Quedó claro eso? Bueno. Y sí. la cuenta va a dar finalmente, ¿sí? Lo voy a escribir con texto, 0,2500. ¿Sí? Si a 4000 le resto 2500, me da. ¿Sí? Bueno. Y fíjense que la cosa es bastante fácil, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, no sé si tan fácil, pero bueno, en fin. ¿Cómo puedo llegar yo de este dato a este que está acá? Si para llegar de este dato a este dato yo lo dividí por 40,
para hacer el camino al revés, ¿qué voy a hacer? Y lo que sería lo contrario de dividir por 40. ¿Qué sería lo contrario de dividir por 40? Multiplicar Muy bien. ¿Por cuánto? Por 40. por 40. ¿Se entiende? Ahora, entonces, quiero que agarren la calculadora, ¿estamos? Y que hagan esa cuenta. 0,05 por 40. A ver cuánto da. 2. Exactamente. Ese camino acabo de hacer. ¿Se entendió lo que hice? Ahora, entonces, ya tengo cómo llegar de este a este que me falta acá. Porque si de este a este multipliqué por 40, acá voy a hacer lo mismo. 0,1000 multiplicado por 40. ¿Y eso cuánto me va a dar? Hagan la cuenta. 0,1000 por 40. ¿Sí? 4. 4. 0. Exactamente. Entonces, lo voy a poner contexto. Aquí va un 4. ¿Sí? Vamos a completar la tabla, así de paso ya les queda corregido. Bueno. Ahí va 4 entonces. Ahora díganme entonces cómo completar este de acá. ¿Qué tendría que hacer? Es también lo mismo, sería 10. Muy bien. 0, 25,00 por 40. por 40. ¿Sí? Y me va a dar 10. ¿Sí? Los rojos están todos los valores que yo estoy calculando y con negro los que me había dado la tabla. ¿Sí? Y fíjense que yo ya sabía que el dato final era 40. Este de acá, hay varias maneras de hacerlo. ¿Qué hago? 0,2250 lo multiplico por 40, ¿sí? Y me tiene que dar este de acá. O fíjense que también, si se dan cuenta, puedo decir, sumando, claro, la suma me podemos tiene que dar sumar 40. 4 y 2, 6, 6 y 10, 16 16. Y y 5, 15, 31. ¿Cuánto me falta de 40? 31, 9, O 9. sea que este debería ser 9. 9. Pero había otra manera de hacerlo, la que estamos aplicando ahora, que es agarrar el número que está al lado y multiplicarlo por 40. Y si todo está bien, debería darme 9. ¿Da 9 o no da 9? Hagan la Sí, Sí, cuenta. ya da da 9. 9. Sí, ¿Da Da 9? 9. Perfecto, sí. entonces. Entonces, acá voy a poner 9. ¿Se entendió lo que está explicando el profe? Sí. Sí. Bueno, listo. Y ya casi la tengo completa, porque la frecuencia acumulada era re fácil de calcular. Recordemos cómo era que se hacía, pero lo que se hace es sumar lo que tengo hasta este nivel. ¿Hasta este nivel cuánto tengo? 2, por eso va 2. 2. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto tengo hasta este nivel? Son estos 2. 6. O sea que aquí, vamos a ponerlo en contexto, aquí va un 6. ¿Sí? Ahora pregunta, ¿cuánto tengo hasta este nivel? Y son 10 más que 6. 26. Exactamente. 26 16. 16. 16. más 15 serían 41. 31. 31, perdón. ¿Sí? Más 9 serían 40. Ahí tiene que dar efectivamente 40. Si no da 40 es porque en algo le estoy errando. Tiene que haber una coherencia entre todos los datos. Este sería 31. Y finalmente, este de acá sería 40, que es la totalidad de los 40. datos. Yo ya lo había calculado, aunque no sé si a alguno se le ocurrió calcularlo así, pero era una manera. ¿Quedó claro? Y ahí les queda la Sí. tabla completa. ¿Se entendió como lo que hice? Sí, profe. No sé si ustedes lo habían pensado así, pero bueno, esa es una manera. Bueno, entonces borramos todos los dibujos. ¿Sí? Después obviamente pueden ver el video para recordar y fijarse si les dio bien o no. Y ahora vamos a atender otra consulta, la que ustedes quieran. No sé si tienen alguna otra duda de un ejercicio anterior, de un ejercicio del que ustedes quieran. ¿Tienen alguna pregunta o algo que quieran que explique en particular? Profe, a mí sabes que me confunde cuando, por ejemplo, no aparece el X1,
la frecuencia. Claro, que vos O tenés que sea, ahí armar. es donde me confundo porque Sí, decime. me confundo ahí al sacar, al empezar, porque, o sea, no tengo muy claro que empiezan, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Claro, claro. O digamos que empiezan con el 5, ahí me equivoco al comenzar. Claro, una vez que tenés como arrancar, ya vas bien ahí. Sí, profe, ahí es donde me confundo bastante porque, por ejemplo, me ponía a mirar bueno, el primer ejercicio, el que el profe explicó la clase pasada, ¿cierto? Sí, Entonces me ponía a ver, bueno, tomaron 1, 2, 3, 4, 5, pero no tengo muy claro es cómo empezamos con ese 5. O, por bien, ejemplo, los ejemplos que teníamos de tareas, ¿sí? Yo los hice, pero la verdad no sé si está bien. No claro. estoy segura, ¿sí? Bueno, a ver, entonces, decime de los del práctico uno que quieres que veamos, no sé, el que vos quieras. A ver, por ejemplo, yo quiero ese que el profe dio de el tercero, por ejemplo. El tercero, perfecto. Bueno, fíjate, mira. Acá hay que tener buen ojo para darme cuenta si la distribución que yo voy a usar de las frecuencias, o sea, la tabla que voy a usar, es dato simple o dato agrupado. ¿Sí? Estas preguntas también las recibí en la consulta, así que vale la pregunta para poder responder. Acá Ujú. no tengo mucha variedad de datos. ¿Sí? Fíjate, ¿cuál es el número más chiquito de todos esos números? Es el 300, El 300. ¿Sí? sí. ¿Y cuál es el número más grande de todos? Es el 1200, Bien, entonces, 1500. dijimos, perdón, 1500. acá tengo el más chiquito. Uy, esperé un cachito. Ahí, voy a marcar. Este es el más chico, ¿sí? Y el más grande Sí, de todos, ¿cuánto es? El el 1500. 1500. ¿De dónde 1500. diablo? Acá está. ¿Estamos? Entonces la diferencia entre cada uno de ellos Sí, no es muy grande. Yo puedo tomar, acá no necesito intervalos. O sea que lo voy a poder hacer con datos simples, ¿sí? No voy a necesitar un intervalo, ¿sí? Como lo estoy haciendo en la tabla, por ejemplo, que acabo de hacer a continuación, ¿sí? En la que hice anteriormente, perdón, sí. la que hice anteriormente, tuve que construir, porque tenía 40 datos y se movían mucho, ¿sí? Había mucho, que no se repetían exactamente. Acá puedo, de hecho, decir cuántas veces se repite exactamente el 300. Vamos a buscar el 300, fíjense. Lo voy a marcar con verde. Acá está el 300, acá está el 300, acá también. ¿Dónde más? Acá también está el 300. Entonces O puedo sea, hacer, claro, puedo hacer una sola 13 clase. veces. Claro. 1, 2, 3, 4, 5. No sé si me lo comí en alguna vez. Déjenme ver. Eh, eh, No hay no, ninguna más. 5 veces está. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? sí, Entonces yo sí. cuando construyo la tabla, me voy a ir a un lienzo para que se entienda. Yo cuando construyo la tabla no voy a necesitar, como en este caso, lo vamos a agrandar para que se sirva. No voy a necesitar, como en este caso que necesité construir un intervalo, ¿sí? Voy a necesitar Ajá. un solo valor. Acá no voy a necesitar un intervalo. Con poner 300 ahí ya está. ¿Se entiende? O Ah, sea, eso es lo que a mí me confunde, profe, pues claro. sí, al empezar, ¿sí? En este caso, entonces, voy a borrar, ¿sí? Espérenme que borro todo lo que hay acá. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a construir una tabla. O sea, acá lo que me conviene poner a mí es, ¿qué cosa? 300. ¿Sí? Sí, Y que abajo, esa sería la clase. la clase, claro. Y no necesito marca de clase, porque esta columna que está acá, no la voy a necesitar, porque ya tengo la clase, el número que va a representar la clase es el 300. Solamente se Ujú. necesita la marca de clase cuando yo tengo un intervalo, cuando tengo datos agrupados. ¿Quedó claro? Entonces esta columna la vamos a eliminar. ¿Sí? Eliminar celdas. Bien, no voy a necesitar. Voy derecho de la clase, derecho a la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué Ujú. otra clase vamos a tener? Veamos acá. ¿Va a estar el 400? Sí. ¿Va a estar el 500? También. ¿Va a Bien. estar el 600? No sé si está 600 por ahí. Me parece que no.
No está. Entonces No. no la pongo. No. ¿Estamos? Voy a poner el 400, voy a poner el 500 y el 600, que no está, no lo 500. pongo. Podría poner, si quiero, en 600 y poner que no aparece ninguna vez. Esa podría ser una opción, ¿sí? Bueno, 700. está el 700 y está el 750. Ojo con eso. Entonces tengo que ponerlo a los dos. 750, sí. Entonces, porque tienen que estar todos incluidos. Va a estar el 700 y también va a estar el 750. ¿Sí? Vamos a agregar Ajá. una más. El 800. Esperen un cachito que se me fue esto. Una más, otra más y otra más por las dudas. Bueno, ¿cuál dijimos que falta entonces? El 800. 800. Esperen un cachito. El 1000. Propiedades de la tabla. Fila. Celda. 1200. 1200. Bien, dijimos, esperen, Y 800 está. 1500. 800 está. Sí, Sí. 800, Sí. 1200 y 900 no, 1500. 900 no está. No, Está el no 1000 está, primero. profe. El El 1000 1000, sí está el primero. 1000 1000, sigue. 1000 1000. está. Y Sí. 1200 1200 y y 1500. 1500. El 1300, el 1400 y el 1100 no están. No están. Bien, entonces si no están, no los pongo. ¿Sí? Controlen eso, yo no, la verdad que no, habría que revisar, no, por lo que veo el 1300 no está, el 1400 No. tampoco está. Bien, solamente están esos datos. ¿Quedó claro? Entonces ahí construyo mi tabla. Ahora ya no voy a explicar porque ya lo expliqué en otras clases, pero para construir la tabla cuento la cantidad de 300, en este caso eran 5, ¿no? La frecuencia Ajá. relativa, divido los 5 por la cantidad de datos que tengo, que ¿cuántos eran? 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50 son, ¿sí? Entonces, 5 de 50 es el 10%. ¿Sí? Entonces esto me va a dar 0,1000. ¿Sí? El porcentaje me va a dar 10. La frecuencia, 10. la frecuencia acumulada 5. Y el ángulo central, bueno, habría que hacer la cuenta, creo que es 36 grados. Ahora déjenme calcular. 36. ¿Les dio eso, María? Sí, sí, sí. Ya eso después se hace el solo. Hay que sacar Sí, es el sencillo. total. Yo lo había hecho agrupado. Claro, porque creo que lo pide de las dos maneras. Bueno, escúchenme una Por eso cosa. Me voy a despedir porque se está por Sí, cortar, sí. está por cortar la conexión, ¿sí? Bueno, Eh, profe. me vuelvo a conectar 10 minutitos más, ¿sí? Para Bueno, cualquier otra duda que tengan particularmente ustedes, y voy a cortar el video acá, ¿sí? De última veo si la última parte la voy a grabar, ¿sí? Me despido de los chicos que vieron el video y me quedo haciendo consultas.